Así es la cosa. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Y vamos a comenzar a leer en el verso número 1. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Mire lo que dice la Escritura. ¿Lo tienen todos? Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, pero era irresponsable en cuanto a las cuentas, hermanos, en cuanto a las deudas. Era un siervo, y tenemos que diferenciar. Usted puede ser un siervo, pero puede ser una persona irresponsable, o puede ser una persona responsable. Usted puede ser siervo, puede ser responsable o puede ser irresponsable, ¿verdad? Pero en este caso, aparentemente, este señor o no le dio tiempo o no tomó mucho cuidado de las deudas y se murió. Y al morirse, mire lo que pasó. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y el acreedor ha venido para tomar a mis hijos, mis dos hijos, por siervos, porque no tengo cómo pagarle. No tengo cómo pagar las deudas. Versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? En otras palabras, ay, ¿qué tengo yo que ver con eso? ¿Qué puedo yo solucionarte? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, coma. Parece que reflexionó y dijo, oh, lo que tengo es una vasija con aceite. Él le dijo, versículo 3, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. En otras palabras, trata de conseguir todas las que puedas. Y luego que hagas eso, versículo 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte y llena la otra. Eso es lo que quiere decir. Versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas vacías, por supuesto, y ella echaba del aceite en las vasijas. Verso 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Se acabó la fábrica de producción. Entonces cesó el aceite. Mira lo que dice el verso 7. ¿Todos conmigo en el verso 7? Vino ella luego y se lo contó al varón de Dios. Hizo una cita con él, fue allá y le dijo, mira, hice todo lo que me dijiste y este es el resultado. No tengo más vasijas, el aceite ha cesado. Cuando el profeta de Dios escuchó esto, él le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Punto y coma. Y tú y tus hijos vivan de lo que les quede.
Claro, para entender esta historia, nosotros tenemos que saber algunas cosas bien importantes acerca del aceite. Escuche una cosa, le pedí a Armando que me pusiera esa foto allí, porque no importa, amados, cuántos recursos usted tenga, si no lo sabe usar. Usted puede tener todos los recursos del mundo, pero si no lo sabe usar, no le van a servir absolutamente de nada. Quiero que mantenga este pensamiento, concepto en su mente. No importa los recursos que podamos tener, si no los sabemos usar, de nada nos servirán. Si usted mira la foto, se va a dar cuenta de que aquel hombre tiene probablemente unas 200 o 300 escaleras. Solo con una él hubiera podido ver lo que quería ver del otro lado de la pared. Pero aunque parezca mentira, suele suceder que a veces tenemos los recursos en nuestras manos y no sabemos qué hacer con ellos. Aproximadamente 5 años atrás yo tuve la oportunidad de almorzar con un hombre muy famoso en los Estados Unidos. Su nombre es Daniel Rutiger, mejor conocido como Rudy. Y quizás algunos de ustedes saben algo acerca de Rudy. A este hombre, cuando era joven, todo el mundo le decía que era imposible que pudiera lograr algo en su vida. Su padre, sus profesores, entrenadores y amigos estaban convencidos de que Rudy nunca podría entrar en la universidad de, me corrigen, Notre Dame, something like that. Y mucho menos aún participar en el prestigioso programa que todos conocemos de fútbol americano del sistema deportivo estudiantil en los Estados Unidos. Y él me contaba que todas esas cosas llegaron a desalentarlo, pero había algo dentro de él que le decía que todo aquello que la gente le decía no era correcto. Rudy es pequeño de estatura, es más pequeño que yo, aproximadamente de este tamaño. Yo mido 5'5". En metros él mide 1.50 aproximadamente. O sea que él mide como 5'1", algo así. Y según sus amistades, Rudy era una persona torpe. Jugar al fútbol definitivamente no era lo de Rudy. Porque para jugar al fútbol americano sabemos que hay que ser inteligente, tener ciertas características si se quiere ser bueno en el juego quizás más rudo del mundo, el juego deportivo más rudo del mundo. Ahora, por encima de todo lo que le decían a Rudy, él descubrió que había en él algo que le había sido dado por Dios. Algo especial que podía ayudarlo a alcanzar la gloria terrenal. Y al cabo de un tiempo, Rudy entró como jugador del equipo de fútbol de esta universidad. Y ese mismo año, faltando 10 segundos, el equipo fue a la final por el campeonato nacional. Faltando solo 10 segundos para terminar el partido. El otro equipo tenía el balón, la pelota. Estaban cerca de la línea contraria, el equipo contrario al de Rudy, para hacer un touchdown. El entrenador lo vio y le dijo: métete a ver qué puedes hacer. Esa era la oportunidad que Rudy había estado esperando. No sé cuántos de ustedes saben el resto. Pastor la sabe. En 10 segundos, Rudy le quitó la pelota al equipo contrario y hizo el touchdown. ¿Y sabe qué?
el equipo de Notre Dame ganó el campeonato. Y ese hecho, ese acto de Rudy, de Daniel Rüdiger, lo catapultó al punto de que una compañía de películas en Hollywood hizo una película que se llama Rudy. Y después de eso, Rudy se ha hecho rico, dando conferencias alrededor del mundo acerca de la importancia que tiene el creer que Dios puede hacer cosas, porque él es cristiano ahora. De lo que Dios puede hacer en la vida de una persona simplemente cuando esa persona cree que Dios está en el asunto. ¿Sabe? En el libro de Hechos de los Apóstoles, si quiere ir conmigo al capítulo 3, versículos del 3 al 8, la Biblia nos cuenta de una experiencia que tuvieron Pedro y Juan, dos pescadores de profesión que no tenían ni un solo centavo en el bolsillo. Ellos habían decidido dedicar su vida a predicar el evangelio de Jesucristo sin sueldo alguno. Dice que cuando estos hombres se disponían a entrar en el templo a la hora de la oración, fueron interceptados por un hombre que día tras día se sentaba frente a la iglesia a pedir limosnas. Dice en Hechos capítulo 3, versículos del 3 al 8, ahí está la historia completa, pero dice que cuando aquel hombre hizo el gesto de petición para que ellos le dieran dinero, Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Y sabe qué pasó? Dani, el hombre, se levantó. El hombre se levantó. Él le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Sabe cómo se llama el título de mi mensaje? Usa lo que tienes. Pedro no tenía y Juan no tenían dinero, pero tenían fe. Y cuando el hombre les pidió dinero, le dijeron: no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos. Y quizás el hombre pensó que era un anillo, pensó que era un, qué sé yo, algo valioso. Quizás el hombre pensó en eso, pero Pedro dijo: en el nombre de Jesús, levántate. Mi pregunta esta mañana es: ¿qué está usando usted para hacer lo que tiene que hacer? Cuando nosotros nos trasladamos a Kissimmee, mi esposo y yo comenzamos a vender nuestro aceite. Y siempre nos reímos ella y yo, porque yo prediqué ese mensaje en la iglesia allá en Nashville. Y yo le decía a la gente: si usted está sin trabajo y usted tiene algo en la casa que usted crea que le pueda producir algo, véndalo, úselo para beneficio suyo. La Biblia dice, hermanos, que Sansón usó una quijada de burro para matar a sus enemigos los filisteos. Y luego usó unas columnas para acabar con los enemigos de Israel. Jesús se encontró en una disyuntiva. Tenía más de 5,000 personas. Yo creo que tenía como 15,000. La Biblia dice que 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Mire, si nosotros contamos aquí cuántos hombres hay, vamos a ver menos hombres que mujeres. Las estadísticas dicen que por cada un hombre en el mundo hay 10 mujeres. Yo creo que el milagro fue tan y tan grande, hermano. Fue tan y tan grande. Yo creo que habían como 15,000. O sea, 10,000 mujeres y 5,000 hombres.
Jesús no tenía dinero para darle alimento a tanta gente. Mire, ayer casi que nos quedamos cortos allí con la feria. El día había mucha comida, pero ¿nos quedaríamos fallos o sobraría? Ah, sobró, gloria a Dios. Ah, pero sobró porque habíamos como 12 naciones o 13. Pero Jesús estaba solo. Sin embargo, a él también le sobró. Dice que lograron 12 cestas llenas. Amén. Fíjese. Jesús estaba en una disyuntiva. Tengo este montón de gente, ya es tarde, no los voy a enviar a la ciudad. Pues, un niño usó 5 panes y 2 peces y se los ofreció a Jesús. Y Jesús usó estos elementos para alimentar a más de 5,000 personas. En otra ocasión, Jesús usó barro y saliva para darle vista a un ciego. Jesús usó una rama para desalojar del templo a los sinvergüenzas que habían agarrado el templo para hacer negocios materiales. Dios tomó un ejemplo, o tomó como ejemplo animales para que los judíos que les era prohibido comer culebras y ese tipo de cosas, ranas y ese tipo de cosas, con el fin de salvar a una multitud de familias. El apóstol Pablo, estando en Grecia, usó una placa dedicada al Dios no conocido para predicarle el evangelio a los griegos que eran unos idólatras y ganarse a muchos de ellos. David, que esa fue la primera motocicleta que hubo en la Biblia, usó una honda y una piedra para matar a un hombre que lo superaba en estatura, experiencia, edad y conocimiento en el área del combate. Y lo venció dándole una gran victoria a Israel. Luego David usó su inteligencia y creatividad y se hizo parecer como un loco, como un chiflado. Se le salía la baba para salvar su vida delante del rey que lo andaba buscando. Se hizo pasar por loco y eso le salvó la vida. Esther usó su inteligencia para que el rey Asuero no matara a los judíos. 4 hombres usaron el techo, rompieron el techo de una casa para poner a su amigo enfermo delante de Jesús para que Jesús le sanara. Una mujer que había sufrido por más de 12 años de un derrame de sangre se introdujo entre la multitud, usó su destreza y osadía para poder llegar a Jesús para que éste le sanara. Dios usó a Moisés, un tartamudo, para libertar a su pueblo del yugo y de la esclavitud a las que estaban sometidos en Egipto. Dios también usó a un burro para llamarle la atención a un hombre y que éste conversara con él acerca del error que estaba a punto de cometer. A veces Dios tiene que usar burro para que nosotros podamos entender las cosas. No le conté que Luis Palau decía en una ocasión, en un mensaje, que allá en Argentina un cuidador de burros recibió una patada de un burro que cuidaba en la cabeza. Tuvo 3 meses en coma por eso. Volvió a la vida y a los 2 meses la esposa comenzó a notar cambios en él. El hombre comenzó a dibujar cosas y ella miraba y eran como aparatos. Luis Palau dice que hoy en día ese señor no solamente es multimillonario, es el mayor diseñador de motores para aviones en la Argentina. La patada del burro le abrió el cerebro. A veces Dios tiene que darnos patadas, a ver si entendemos las cosas. Una viuda y con un poco de aceite y una poca cantidad de harina usó los 2 elementos que tenía, la harina y el aceite, para cocinar pan para Elías, un profeta de Dios, y para bendecirlo. Y Dios la bendijo por eso.
Mi pregunta es, ¿qué estás usando tú para hacer lo que tienes que hacer en los años que te quedan en esta tierra? Hemos cumplido 22 años, pero nos falta mucho si el Señor no viene el año que viene. ¿Qué estamos usando para hacer lo que tenemos que hacer? Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 2, vaya conmigo para allá si puede. ¿Se acuerdan el concepto de que podemos tener la mayor cantidad de recursos que podamos, pero si no sabemos usarlo, de nada nos sirven? Éxodo 4:2 dice, Dios le pregunta a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Mire, yo me imagino a Moisés diciéndole, Dios preguntando, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Yo me imagino a Moisés diciendo, una vara. Una vara. Mira, a veces Dios nos da cosas que no valoramos. A veces nuestro tesoro está en nuestra casa y no nos hemos dado cuenta. Una vara es lo que tengo. Verso 3. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó. Y se convirtió en culebra. Y Moisés huía de ella. ¿Sabe? Con esa vara, Moisés tocó el río de Jordán. ¿Y qué pasó? Y no, eso no fue lo que pasó solamente. Se abrió, pero se salvó Israel completa. Y después se murieron los enemigos de Israel. ¿Qué tienes en tu mano? Yo pensaba mucho anoche en el pastor Nicasio. Yo me acosté a las 3 de la mañana preparando este mensaje. Yo pensaba en el pastor Nicasio. Pastor, ¿cuántos años, cuándo descubrió usted que usted tenía la habilidad para hablar acerca de comer bien, saludable e incentivar a personas como el pastor y como yo? ¿Escuchó eso? Él vino a descubrir eso a los 65. A lo mejor era el plan de Dios. Puede haber sido que a lo mejor Dios pudo haberle incentivado a los 20, pero fue a los 65 que usted se dio cuenta que tenía la habilidad de hacer eso. ¿Hace cuánto tiempo usted está viviendo de eso o recibiendo algún income, alguna entrada de eso que usted hace? 21 años. ¿Qué tienes en tu mano? A lo mejor tienes muchas cosas y no las valoras. A lo mejor las tienes en tu casa y no las valoras. No sabes, no has alcanzado a entender el potencial que Dios ha puesto en tus manos. Muchos de nosotros tenemos cosas valiosas en nuestras manos y no solamente no las sabemos, no lo sabemos, sino que los usamos, sino que tampoco los usamos. Cuando Dios creó a Adán, escuche bien, lo hizo colocando en sus manos valiosísimas cosas para ser usadas. Lo que Dios nos da es para que lo usemos. Por ejemplo, Dios le dio a Adán el poder para crear. Y cuando yo hablo de esto me pongo a pensar. Mire sus manos. Yo quiero que mire sus manos. Por favor, miren sus manos. Mire sus manos y pregúntese, ¿qué cosas puedo yo crear con mis manos? Yo puedo con mis manos hacer arepas, puedo hacer baleadas, puedo hacer tacos, puedo hacer arroz con gandul, puedo hacer la carnita que nos invitó el otro día el hermano Israel en su casa.
Con mis manos yo puedo tocar el piano. Con mis manos yo puedo tocar la pandereta. Con mis manos yo puedo tocar la guitarra. Con mis manos yo puedo construir un podium. Con mis manos puedo hacer un piso. Con mis manos yo puedo pintar. Dios nos hizo con la capacidad de crear. Dios nos hizo con la capacidad de ordenar, con la capacidad de liderizar. Dios le dio a Adán la capacidad de dominio. Y en este mismo orden, Dios le dio la capacidad de usar todas estas habilidades para su propio beneficio. Quizás si estás pasando por una situación difícil, es porque no estás usando lo que Dios te dio para usar. Desafortunadamente, Adán no es el mejor ejemplo de alguien que usó todas estas características de la mejor forma para su propio beneficio y para el resto de los seres humanos. Pecó, desobedeció, etcétera, etcétera. Por años mi esposa y yo hemos orado al Señor para que el Señor nos ayude a utilizar los dones y las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, nos ha dado para bendecir no solamente a nuestra familia, sino también a otras personas. ¿Sabe por qué hemos hecho esto? Porque una vez nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, desde allí en adelante Jesús tomó el control de nuestras vidas. Está supuesto a tomar el control de nuestras vidas. Por eso Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Le preguntó. Sí, 3 veces. Sí. Por último, Pedro, ¿tú estás seguro de que me amas? Y Pedro reflexionó. Señor, tú sabes si te amo. Y Jesús le dijo: Pedro, antes ibas a donde querías y hacías lo que querías, pero va a llegar un momento en que yo te voy a decir lo que tienes que hacer y lo que tienes que decir y a dónde debes ir. Estamos supuestos a que Jesús tome el control de nuestra vida. Con nuestra oración, mi esposa y yo estamos diciéndole: Dios, dirígenos, ayúdanos a utilizar las cosas que has puesto en nuestras manos de la mejor forma. Dios quiere que usemos lo que tenemos para poder cumplir sus propósitos a través de nosotros. Algunas de esas cosas y personas, porque Dios permite que personas pasen en nuestra vida con propósitos específicos. Yo puedo decir, hermanos, que la iglesia Príncipe de Paz pasó por la vida de mi esposa, de mí, de mi familia, con un propósito divino. Yo puedo decir eso. Yo puedo decir que el pastor Pablo y su esposa han pasado, Dios permitió que se cruzaran en nuestra vida con propósitos divinos. Yo puedo decir que hay personas que Dios ha permitido que se crucen en nuestro camino porque Dios tenía un plan, un propósito, algo maravilloso que enseñarnos, que mostrarnos. Usted puede decir que Dios le ha permitido que personas pasen por su vida con el fin de que Dios cumpla sus propósitos en su vida. Mire, una golondrina no hace verano y una gaviota se pierde en el mar. Necesitamos ayuda. Solos no podemos. Por esa razón, Dios nos creó con capacidades, con habilidades, porque solo no íbamos a poder. Amados, ¿no le parece maravilloso que Dios quiera que usemos lo que tenemos para cumplir sus planes y propósitos a través de nosotros? No solo creo que es maravilloso, sino que me parece que es un privilegio. Podemos alabar a Dios en esta mañana. Ahora, el problema es que nosotros queramos usar lo que Dios nos ha dado para cumplir sus propósitos a través de nosotros en esta tierra. No estamos en Marte ni estamos en Júpiter, estamos en esta tierra. Mire, Dios quiso usar a Jonás para salvar a un pueblo de la muerte
Sin embargo, dice la Escritura que este hombre no quiso. Jonás prefirió huir antes que usar la destreza que tenía como comunicador para hacer volver al pueblo de Nínive de su pecado hacia Dios, al arrepentimiento. Escuche, Dios no nos trajo a este mundo ni por casualidad, como dicen algunos por allí, ni por capricho. Dios nos trajo a este mundo con propósitos definidos. Y yo quiero que usted repita conmigo esta frase. Dios nos trajo a este mundo con propósitos definidos. No estamos aquí por casualidad. Dios no solo nos formó en el vientre de nuestra madre, sino que cuando nos formó en el vientre de nuestra madre, nos dio dones y capacidades para que las pusiésemos a producir. Como iglesia hemos cumplido 22 años y nos preguntamos, ¿y ahora qué? Dios le dijo a Josué, si puede ir conmigo a Josué 1, del 2 en adelante. Josué 1, del 2 en adelante. Mire lo que Dios le dice a Josué. Quizás Josué se estaba preguntando lo mismo, ¿y ahora qué? Porque Moisés se había muerto. Y él había estado a la par de Moisés. Él había sido la mano derecha de Moisés. Pero resulta que Moisés se muere. Y estoy casi seguro que Josué dirá, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué me hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Josué capítulo 1 versículo 2 dice así, el versículo 2. Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3. Yo les he entregado, como se lo dije a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 4. Yo estuve viendo el mapa, lo tengo aquí, el mapa de esta promesa de Dios. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será territorio de ustedes. Versículo 5. Nadie, repita conmigo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Vamos a repetir ese versículo que me encanta. Fíjese lo que dice el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Ahora, hay un problemita aquí. Para que Israel y Josué lograran esto, había un requisito. ¿Alguien sabe cuál era el requisito? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En otras palabras, mi promesa y yo irán contigo, pero tienes que esforzarte. Hemos cumplido 22 años. ¿Y ahora qué? ¿Qué tienes en tu mano? Mi presencia y mi promesa de estar contigo es lo que tienes en tu mano, le dijo Dios a Josué. ¿Te basta con eso? ¿Te basta con eso? ¿Te basta que yo y mi promesa vayan contigo? ¿O que mi promesa y yo vayan contigo? ¿Te basta con eso?
no te dejaré, ni te desampararé. Usa eso y lograrás lo que le prometí a Abraham y a Moisés. Pero ¿sabe qué? Tú y yo tenemos que dar el paso. Porque las cosas no nos van a caer del cielo. Tenemos que esforzarnos. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y la historia que nos contó el pastor al principio de la viuda? Esa es la parte mejor de este mensaje, hermanos. La historia de la viuda con las vasijas de aceite se divide en tres partes. La primera es la parte de la ignorancia y el desconocimiento, razón por la cual esta mujer es llevada a una crisis económica y familiar. Esa es la primera parte. La segunda parte es la parte del descubrimiento de un recurso material. Y la tercera es la parte del descubrimiento de un talento, destreza desenterrados. Vaya conmigo al capítulo 4. Segunda de Reyes, versículo 1. Vamos a ver qué dice la Escritura. Versículo 1 del capítulo 4, Segunda de Reyes. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor, o sea, la persona a la que le debíamos, para tomarse 2 de mis hijos por siervo como en pago a la deuda. Versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer yo? Declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, coma, solo una vasija de aceite. Esa es la parte de la ignorancia y el desconocimiento. Versículo 3. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena una, ponla aparte. Versículo 5, leeremos hasta el 6. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite, las llenaba con aceite. Versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas porque ya las demás están llenas, repletas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Esa es la segunda parte, que es la parte del descubrimiento de un recurso natural y material. Versículo 7. Vino luego ella y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan con los que le quede. Usted se dio cuenta de algo, y es que esta mujer tenía la solución en su casa y había estado pasando necesidades, penurias y grandes dificultades, sin ni siquiera atinar, imaginarse que la solución a sus problemas estaba en su propia casa. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces a muchos de nosotros nos pasa lo mismo? Fíjense que el versículo 1 dice, una mujer de las hijas de los profetas, no era cualquiera. Esta mujer había estado casada con un hombre de Dios. Esta mujer había sido la esposa de un profeta, del cual ella dice, tú sabes que mi esposo
era un hombre temeroso de Jehová. Pero hoy ha venido el acreedor para tomarse los hijos míos por siervos. Y luego Eliseo le pregunta, le dice, ¿qué puedo hacer yo con eso? Y le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dice, no, yo no tengo nada. Bueno, sí, una vasija con un poco de aceite, eso es todo lo que tengo. El aceite de oliva, amados, era en aquella época un producto valiosísimo. En todo el Medio Oriente el aceite de oliva sigue siendo, pero para aquella época tenía un costo altísimo. Esta buena mujer, cuyo esposo la había dejado endeudada por completo, no se había percatado de lo que tenía en su casa, pero tampoco se había percatado de las habilidades y capacidades que ella misma tenía. Cuando se habla de la mujer virtuosa, no se le saca. Nosotros decimos allá, Pastor Israel, en Venezuela, cuando cortamos una china en dos, ¿no? Nosotros agarramos y la exprimimos, ¿verdad? La mayoría de la gente, después que la exprime, la bota, ¿verdad? Nosotros no. Nosotros le hacemos así y le sacamos la pulpita, no la comemos. Le sacamos el juguito, pero también nos comemos la pulpita. ¿Qué yo le quiero decir con esto? Ella tenía un tesoro en su casa y no se había dado cuenta de que le podía sacar el juguito. ¿Escuchó eso? Tenía un tesoro en su casa y no se había percatado de que le podía sacar el juguito. Bueno, luego el profeta le dice, bueno, ya leímos, ve a tu casa, busca las vasijas, etcétera, etcétera. Escuche, milagrosamente por la palabra del profeta Eliseo, eso de tener un poco de aceite, esta mujer logra acumular una cantidad significativa de aceite en su casa. Utilizó su casa prácticamente como warehouse, como negocio, con todo aquello que había colectado, con todo el aceite y las botellas que había colectado. Y al no encontrar respuesta, porque ella dijo, llené todas las vasijas de aceite, ¿y ahora qué? Vino al profeta sin hallar respuesta y le contó lo que había sucedido. Yo me imagino a la mujer contándole al profeta la cantidad de aceite que había juntado junto con sus hijos. Y luego la famosa pregunta, ¿y ahora qué? O sea, ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la razón por la cual me mandaste a llenar todas estas vasijas con aceite? Y el profeta le dijo, yo no sé si el profeta haría, Dios mío, ayúdame. Qué tapada es esta mujer. Yo no sé si él pensaría, pero es que no se da cuenta. Algunos de nosotros somos así, nos tienen que dar patadas de burro. El burro nos tiene que dar una patada para que nos demos cuenta. Él le dijo, pues, tienes en tu mano un tesoro, ve, vende el aceite, paga todas tus deudas y con lo que te quede, vive el resto de tus días. En otras palabras, Josué le dijo, usa lo que tienes. Mujer, cuando llegaste a mí con tu situación, me dijiste que solo tenías un poco de aceite. Ahora tienes un almacén lleno de aceite. Ve con tus hijos y ofrécelo, véndelo, comercia con él. Y cuando lo vendas, ve y paga tus deudas a tus acreedores o a las personas que les debes. Y después que vendas todo el aceite, tú y tus hijos vivan de lo que les quede. Vuelvo y repito, el aceite en esa época era como el oro. El que tenía aceite en aquella época era considerada, el aceite de oliva estoy hablando, era considerada una persona adinerada.
Esta mujer tenía en su propia casa una fortuna. Esta mujer tenía en su casa la solución a sus problemas y no lo sabía. Era tanto lo que el aceite que esta mujer tuvo en su casa que después que habló con el profeta, le dijo: ve y véndelo, paga tus deudas y vive el resto de tus días con lo que te quede. Cuando yo les hablaba de la China que se parte en dos, la Biblia dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa a las de las demás. Escuche, si usted sigue leyendo ese texto, ese pasaje, usted se va a dar cuenta de que esta mujer tenía unas capacidades increíbles. Y déjeme decirle, Jackie, escucha lo que te voy a decir, que ella fue realtor primero que tú. Lea para que usted vea que vendía tierras y que vendía un montón de cosas. Tenía una capacidad increíble y ella no se había dado cuenta. Era una comerciante, una vendedora tremenda. Y estoy casi seguro que vendió más casas que Jackie. Muchas veces nos sucede lo mismo. Lea el pasaje para que usted vea. Por eso es que la Biblia la llama mujer virtuosa. No porque solamente hacía la comida y cuidaba a los muchachos. Era una comerciante y no lo sabía. Muchas veces nos sucede lo mismo. Tenemos la solución en nuestra casa, en nuestras manos, y no lo hemos descubierto. Iglesia Príncipe de Paz, ¿qué tienes en tus manos? Iglesia Príncipe de Paz, ¿qué tienes en tu casa? Mire, fue tanto lo que le produjo el aceite a esa mujer que el profeta le dijo: paga las deudas y vive con lo que te quede, tú y tus hijos. Pero cuidado, porque tenemos que ser, después que Dios nos da la solución, buenos administradores. Amén. La ignorancia, ya voy a terminar, me quedan 3 minutos. La ignorancia es el veneno del conocimiento. Se lo voy a repetir. La ignorancia es el veneno del conocimiento. Lo peor que le puede suceder a una persona es el ser ignorante. Es no conocer las cosas. Porque la ignorancia nos embrutece, nos hace pecar. La Biblia dice que el pueblo peca por falta de... La ignorancia nos hace caer bajo, nos lleva hasta la ruina, nos lleva a la desesperación. La ignorancia nos lleva a la pobreza. Dios nos está preguntando en esta mañana: ¿qué tienes en tu casa? ¿Acaso estás usando lo que Él te dio para tu bendición, la de tu familia y la de tu ciudad? Hay gente que dice, y eso hablábamos ayer el pastor Ricardo y yo: ya yo estoy muy viejo para aprender. Ya yo estoy muy viejo para hacer esto. Ya yo estoy muy vieja para hacer esto. Yo he hablado con hermanas y le digo: hermana, eche para adelante, haga esto. No, hermano pastor, yo estoy muy vieja para hacer eso. Y lo que tiene son 45, 47 años. Mano Pérez, usted tiene como 61 años, ¿verdad? Y Rubén todavía sigue trabajando. ¿Qué tienes en tu mano? Mire, no me importa que sea joven, que sea adulto o que sea anciano. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Acaso estás usando lo que Dios te dio para tu beneficio, tu bendición y la de los tuyos?
Escuche bien. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de llevar mucho fruto, así dijo Jesús, y que nuestro fruto permanezca. Como personas, porque una cosa es ser creyente y otra es ser persona, tenemos la gran responsabilidad de descubrir qué tenemos en nuestra vida que pueda ser usado para la gloria de Dios. Ese es nuestro deber. No dejemos, amados, que los dones y talentos que Dios nos ha dado se queden enterrados. No dejemos que cuando vayan al cementerio, en la placa nuestra diga, aquí está enterrado alguien que tuvo muchas ideas. Fue brillante con las ideas. Y es más, tuvo mucha fe. Oh, si usted hubiera conocido a este hombre, tenía mucha fe. Pero ¿qué pasó con la fe? No la usó. ¿Qué pasó con las grandes ideas que tenía? Se le iba a estallar la cabeza de las ideas que tenía, pero nunca llevó ninguna a cabo, porque guardó sus talentos, sus dones, sus capacidades. Que no le pase eso, amado. Esta mujer viuda descubrió que tenía gran talento para vender y habilidades para negociar. Le invito a que use lo que tiene en su casa. Vamos a estar de pie.